El gancho de choque. El desprecio que desencadenó un imperio. En la deslumbrante inauguración del Sky Lounge. El retiro. Preston Holey levantó su copa de champán. Por mi brillante nueva esposa, Bianca, bramó, sonriendo a un periodista de la revista Sociedad y Éxito. Mi exmujer. Ella sigue preparando café rancio en esa cafetería destartalada que tanto amaba. A esto se le llama ascender. Caballeros. Tienes que deshacerte del lastre para poder volar. A solo 8 kilómetros de distancia, en esa misma cafetería, Gwendolyn estaba limpiando la máquina de espresso. También estaba atendiendo una llamada de un prestigioso bufete de abogados. Una llamada que convertiría la ascensión de Preston en la caída financiera más grande y humillante de la historia. Su ex no solo estaba preparando café, estaba a punto de ser dueña de la compañía que tostaba los granos para todo el continente. Capítulo 1. La escena del crimen, el rincón, era el santuario y la prisión de Gwendolyn. Era una cafetería pequeña, luchando por sobrevivir en una calle que los algoritmos de optimización habían olvidado. El ladrillo estaba a la vista, el café era bueno, y los clientes habituales eran silenciosos. Gwendolyn había invertido los pocos fondos de su acuerdo de divorcio, lo poco que quedó después de que los abogados de Preston terminaran, en mantenerlo a flote. Era lo único que era verdaderamente suyo. Preston lo había despreciado. «Es pequeño, Jen», solía decir, ajustándose la corbata de diseñador en el reflejo de la vitrina de pasteles. «Es para gente pequeña. Nosotros no somos gente pequeña». Resultó que solo hablaba por sí mismo. Un martes lluvioso, la campanilla sobre la puerta sonó, trayendo una ráfaga de aire frío y un olor que Gwendolyn no había olido en 6 meses. La mezcla empalagosa y costosa del perfume de marca de Bianca y la insoportable arrogancia de Preston. Gwendolyn se congeló, su mano a mitad de limpiar una taza. «Preston», decía Bianca, su voz un taladro agudo. «Esto es. Aquí es donde pasaste 5 años». «Oh, es pintoresco». La última palabra fue un insulto. «Te lo dije, cariño. Un pequeño proyecto de pasión», dijo Preston. Se pavoneó hasta el mostrador, sin mirar a Gwendolyn, sino a su reflejo en la máquina de espresso. Llevaba un reloj nuevo que Gwendolyn reconoció de un anuncio de revista. Costaba más que los ingresos mensuales de El Rincón. «Gwendolyn», dijo, finalmente reconociéndola. No usó su nombre como un saludo. Lo usó como una etiqueta de espécimen. «Todavía estás aquí». «Es mi cafetería, Preston. ¿Dónde más estaría?» Su voz era firme, ensayada. Ella había practicado este momento en sus pesadillas. «Bueno, a nosotros nos están pasando cosas». «Cosas grandes», dijo Preston, tirando de Bianca por la cintura. Bianca, una mujer que parecía haber sido ensamblada por un equipo de estilistas de alta gama, se pasó una mano por el cabello platino y examinó sus uñas. «Solo queríamos pasar», intervino Bianca. Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Nos estamos registrando para nuestros regalos de boda y estábamos en el barrio. Estamos en Cartier, por supuesto». «Es tan difícil elegir». Gwendolyn agarró el mostrador. «¿Qué quieres, Preston?» «Solo un café por los viejos tiempos», sonrió, un destello de dientes blancos. «Y bueno, para mostrarle a Bianca de dónde vengo. Mis humildes comienzos». Estaba pintando una narrativa, la que había estado hilando para su nuevo círculo social rico, de que era un hombre hecho a sí mismo, que se había casado trágicamente por debajo de su estatus, un error que ahora había corregido. La verdad, que los escasos ahorros de Gwendolyn pagaron su alquiler mientras él hacía contactos durante 2 años, que ella había coescrito el plan de negocios para su primera startup fallida. Era un detalle inconveniente que él había borrado.
Un café solo, dijo Gwendolyn, volviéndose hacia la máquina. El silbido de la varilla de vapor fue el único sonido. «¿Sabes?», continuó Preston, su voz más fuerte, hablando a los 2 clientes habituales de la esquina. «Me alegra que conservaras este lugar. Es importante conocer tu nivel. Bianca, ahora, Bianca es diferente. Su padre está en la junta de... Bueno, no conocerías a la compañía. Ella acaba de asegurarnos una invitación al baile del gobernador. ¿Nosotros?». Él estaba fanfarroneando con ella. La mujer que todavía tenía una pequeña cicatriz en la mano de donde se había quemado, cocinándole una cena de felicitación cuando consiguió su primer trabajo de verdad. «Eso es bueno para ti», dijo Gwendolyn, colocando la taza en el mostrador. «Serán 4 €», dijo. Preston se rió, un sonido corto y ladrante. «Oh, Jen, todavía contando céntimos». Lanzó un billete de 100 € sobre el mostrador. «Quédate con el cambio. Cómprate algo bonito. Un delantal nuevo. Tal vez». Bianca se rió tontamente. «No seas malo, cariño. Quizás está ahorrando para un abono de autobús». Gwendolyn miró el billete de 100 €, luego el rostro petulante de Preston. Sintió el familiar escozor detrás de sus ojos, el ardor de la humillación. Empujó el billete hacia atrás. «Corre por cuenta de la casa. Por favor, váyanse». «Como quieras». Preston se encogió de hombros, cogiendo el café. Tomó un sorbo e hizo una mueca. «Sigue tan amargo como siempre». Hizo un gesto a Bianca. «Vamos, cariño, salgamos de esta cápsula del tiempo. Tenemos una degustación en el Liel». Mientras salían, Bianca se detuvo en la puerta. «Oh, y Gwendolyn, intenta alegrarte por él. No todos llegan a ver a su ex marido ganar tan completamente». La campanilla sonó de nuevo. Se habían ido. Gwendolyn se quedó allí por un minuto entero, sus manos temblando. El billete de 100 € todavía estaba sobre el mostrador, un insulto blanco y crudo. Lo recogió, caminó hacia el bote de propinas de su único empleado, un estudiante universitario llamado Leo, y lo metió dentro. Se apoyó contra la pared trasera, conteniendo el aliento. No solo estaba desconsolada, estaba agotada. Preston no solo la había dejado, estaba tratando activamente de borrarla, de reescribir su historia con ella como la perdedora patética del pueblo que se vio obligado a soportar. Él no tenía ni idea, ella no tenía ni idea. Esa misma tarde, a 5.000 kilómetros de distancia, un anciano con rostro de halcón y un imperio valorado en 50.000 millones de euros acababa de dar su último aliento. Y con ello, todo el mundo de Gwendolyn estaba a punto de ser reescrito. Capítulo 2. La llamada de Nueva York. La revelación. Los siguientes 3 días fueron un borrón de lluvia y rutina. Gwendolyn limpió la cafetería, cuadró las cuentas y evitó mirar su teléfono. La visita de Preston y Bianca había sido un acto calculado de crueldad diseñado para desequilibrarla. Había funcionado. Se sentía pequeña, insignificante y atrapada por el olor a café viejo. El fiel viernes por la noche, regresó a su pequeño apartamento encima de un bullicioso restaurante asiático en el barrio de Lavapiés. El aroma a pho y anís estrellado era un consuelo constante. Revisó su buzón, sin esperar nada más que facturas de servicios públicos y correo basura. En cambio, había un sobre. Era grueso, blanco cremoso y se sentía pesado, como si estuviera hecho de algodón tejido, no de papel. Su nombre y dirección estaban escritos, no por una impresora, sino en caligrafía negra nítida. La dirección del remitente era simple. Kensington and Low, LLP, One Plaza Center, Nueva York.
Nunca había oído hablar de ellos. Supuso que era una nueva agencia de cobros agresiva por una de las deudas pendientes de su cafetería. Con un suspiro, lo abrió. No era una factura. Era una carta de un solo párrafo, en el mismo papel increíblemente caro. Estimada señorita Gwendolyn Holley, le escribimos en nombre del patrimonio de nuestro cliente, el señor Arthur Pembroke. Requerimos su presencia inmediata y confidencial para un asunto de profunda y urgente importancia relacionado con su fallecimiento. Póngase en contacto con la oficina del señor Lawrence en el número a continuación para concertar una consulta segura a su primera conveniencia. Debemos insistir en que no hable de esto con nadie. La carta era fría, formal y aterradora. Arthur Pembroke. El nombre le sonaba vagamente familiar, como un edificio o una universidad que no podía ubicar. Lo buscó en Google. Su teléfono casi se le resbaló de la mano. Arthur Pembroke no era un edificio. Era un hombre, una leyenda. El magnate solitario, la sombra de Wall Street. Los artículos estaban salpicados en todos los principales sitios de noticias. El industrial multimillonario Arthur Pembroke muere a los 92 años. El imperio Pembroke en caos. ¿Quién heredará? No hay herederos conocidos para una fortuna de 50.000 millones de euros. Esto era un error, una broma cruel y elaborada. Tal vez Preston lo había montado. Otra forma de burlarse de ella. Mira, Jen, un multimillonario falso te quiere. Su teléfono sonó y ella saltó, derramando su té. El número estaba bloqueado. Ella respondió. Hola, es la señorita Piritita Gwendolyn Holley. La voz era profunda, culta y resonaba con una autoridad que solo había escuchado en películas. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Matthew Lawrence. Soy el socio principal de Kensington & Lowe y fui el abogado personal del señor Arthur Pembroke. ¿Recibió nuestra carta? Yo acabo de abrirla. Esto tiene que ser un error. No conozco a ningún Arthur Pembroke. Él la conocía, señorita Holley. O mejor dicho, él sabía de usted. La ha estado buscando durante la mayor parte de 20 años. Gwendolyn se hundió en su sofá desgastado. ¿Buscándome? ¿Por qué? Yo no soy nadie. Dirijo una cafetería. Usted no es nadie, dijo el señor Lawrence. Una nota de gravedad entró en su voz. Usted es, para ser precisos, su nieta. La habitación se ladeó. Gwendolyn agarró el teléfono. Eso es imposible. Mis padres están muertos. Mi madre. Ella murió cuando yo tenía 3 años. Era camarera. No tenía nada. Estuve en hogares de acogida hasta que fui adoptada. Sí, sus padres adoptivos, los Holley, fueron un trágico accidente, dijo Lawrence, y Gwendolyn se estremeció. Él no era su padre adoptivo. Él era la familia de Preston. Ella simplemente mantuvo el apellido. Nunca había tenido una familia a la que volver. No, ese es el apellido de mi exmarido. Mi apellido de soltera era... Ni siquiera lo sé. Fui Jane Doe en el sistema por un tiempo. El nombre de su madre era Laura Ann Pembroke, dijo el señor Lawrence, y el nombre la golpeó como un impacto físico. Ella ya era la única hija del señor Pembroke. Se escapó de la familia a los 19 años. No quería saber nada de la riqueza. Conoció a su padre. La tuvieron a usted, y ella falleció de neumonía poco después. Usted se perdió en el sistema. Su abuelo, el señor Pembroke, ha gastado una fortuna tratando de encontrarla. La localizó definitivamente hace 2 semanas. Falleció antes de poder conocerla. Gwendolyn estaba llorando. Lágrimas silenciosas surcaban su rostro. Una madre con un nombre. Una familia. Un abuelo. No entiendo.
Susurró. ¿Qué significa esto? Significa, señora Tahoe, que usted es la heredera única e indiscutible de Pembroke Global. Todo el patrimonio, los bienes inmuebles, las propiedades, las acciones, las islas privadas. Todo. Única heredera. El testamento del señor Pembroke es muy específico. Se lo dejó todo a usted. Gwendolyn pensó en la cafetería, en el café de 4 euros que casi le cobró a Preston. Pensó en el billete de 100 euros, en el bote de propinas. Empezó a reír, un sonido histérico y ahogado. Señorita Hawley, ¿se encuentra bien? Señor Lawrence, dijo, recomponiéndose. Preston, ese es mi ex marido. Estuvo en mi cafetería. Él me dijo que debería comprar un delantal nuevo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Bueno, dijo el señor Lawrence. Su voz pasó del acero a algo casi parecido al granito cálido. Parece, señorita Hawley, que pronto estará en condiciones de comprar toda la industria textil. Un coche estará en su apartamento mañana por la mañana a las 9 soles y AM. Tenemos mucho trabajo que hacer. Capítulo 13. El entrenamiento de la emperatriz. La hoja de ruta. El coche que llegó no era un coche. Era una fortaleza negra y reluciente sobre ruedas. Un Bentley que se parecía más a un vehículo diplomático. Se deslizó hasta detenerse frente a su apartamento, y un hombre con un traje negro impecable salió, abriéndole la puerta. El olor a pho fue reemplazado por el olor a cuero cosido a mano y dinero antiguo. Las oficinas de Kensington & Lowe estaban en el piso 80 de una torre de cristal y acero que arañaba las nubes. Gwendolyn, con sus mejores pantalones negros y una blusa sencilla, se sintió como un gorrión que había volado hacia una turbina eólica. El señor Lawrence en persona era exactamente como su voz había sugerido. Alto, impecablemente vestido, con ojos amables y penetrantes que parecían verlo todo. Él no le estrechó la mano. La tomó, un gesto a la vez acogedor y de propiedad. Señorita Hawley, dijo, señalando una amplia sala de juntas. Por favor, tenemos mucho que discutir. Durante las siguientes 4 horas, el mundo de Gwendolyn fue deconstruido y reensamblado. Ella no era solo Gwendolyn, la dueña de la cafetería. Era, como dijo el señor Lawrence, la mujer soltera más poderosa y vulnerable del país. Él lo expuso todo. Pembroke Global no era una sola empresa, era una hidra. Poseía operaciones mineras en Australia, laboratorios farmacéuticos en Alemania, rutas marítimas, patentes tecnológicas y vastas extensiones de bienes raíces en Barcelona. Su abuelo era un hombre muy reservado, muy brillante y muy despiadado, explicó Lawrence, mostrándole un organigrama que parecía una telaraña. Y me dejó todo esto a mí, una extraña. Usted no es una extraña, usted es su sangre, dijo Lawrence simplemente. Su hija, Laura, fue el gran amor y la gran tragedia de su vida. Al encontrarla a usted, la encontró a ella de nuevo. Vio esto como una oportunidad para corregir el pasado. Luego vino el giro. Sin embargo, dijo Lawrence, juntando las manos, hay una complicación significativa. Su testamento contenía una cláusula de liderazgo. Arthur no solo quería que ella tuviera el dinero, quería que dirigiera la empresa. Había visto lo que sucede con la riqueza heredada cuando los herederos son débiles. Usted tiene 30 días, a partir de hoy, para asumir formalmente la presidencia del Consejo de Administración de Pembroke Global. Debe ser ratificada por una votación mayoritaria. ¿Y si no lo hago? Si solo quiero venderlo todo y, no sé, abrir una cadena de cafeterías? La expresión del señor Lawrence se oscureció.
Si no consigue el voto o si se niega, todo el patrimonio, cada dólar, cada edificio, cada acción, se liquida automáticamente y se transfiere a la Fundación Pembroke para el futuro. Y el hombre que dirige esa fundación es el hombre que actualmente es el director de operaciones, COO de Pembroke Global, un hombre llamado Roland Baxter. ¿Eso es malo? Roland Baxter, dijo Lawrence, es una víbora. Su abuelo lo despreciaba, pero no podía desalojarlo. Ha estado incrustado en la empresa durante 20 años, construyendo su propia base de poder. De hecho, él es quien ha estado bloqueando sistemáticamente los intentos de su abuelo de encontrarla. Sabía que si usted era encontrada, sus propias ambiciones se frustrarían. Esperaba ser nombrado CEO tras la muerte de Arthur. Este testamento lo ha enfurecido. Así que intentará detenerme, dijo Gwendolyn. La niebla del shock comenzó a disiparse, reemplazada por un frío temor. Ya está intentando detenerla. La Junta es leal a él. La ven como, perdóneme, como una broma, una camarera, como la llamarán seguramente los tabloides, que ha tropezado con una corona. No votarán por usted. Votarán por Roland. Gwendolyn se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de ella. Un reino de hormigón. Su reino, aparentemente. Él me llamó una broma, dijo en voz baja. Preston, mi ex marido. Él y su nueva prometida. Ellos trabajan en ese mundo, el mundo de las juntas y las galas. Creen que no soy nada. Se volvió hacia el señor Lawrence. Usted dijo que mi abuelo era despiadado. Él quería que yo dirigiera esto, no solo que lo tuviera. Así es. Y este Roland Baxter es una víbora, y se interpone entre yo y lo que mi abuelo quería para mí. Sí, Gwendolyn respiró hondo. El olor a granos de café y leche al vapor parecía una vida de distancia. Muy bien, 30 días. ¿Qué hago primero? Una lenta sonrisa lobuna se dibujó en el rostro del señor Lawrence. Primero, la sacamos de ese apartamento. Ahora es un objetivo de alto valor. A partir de este momento, tiene un equipo de seguridad completo. Presionó un botón en su intercomunicador. Segundo, comenzamos su educación. Tiene 3 semanas para aprender el valor de toda una vida de negocios. Y tercero, la presentamos al mundo, pero no como una nieta perdida. La presentamos como una reina. Fue trasladada no a un hotel, sino al ático de su abuelo. Era un palacio triplex, con vistas al Parque del Retiro, atendido por personal que no hablaba a menos que se les hablara. Su armario se llenó de ropa de marcas que no podía pronunciar. Un equipo se puso manos a la obra. Una estratega corporativa, una coach de medios, una historiadora del imperio Pembroke. Le enseñaron a caminar, a sentarse, a entrar en una habitación. Pero, sobre todo, le enseñaron a luchar. Devoró los informes de la empresa. Era inteligente. Siempre lo había sido. Simplemente nunca había tenido los recursos. Encontró las huellas dactilares de Roland Baxter por todas partes. Tratos turbios, empresas subsidiarias que parecían no llevar a ninguna parte, honorarios de consultoría masivos pagados a holding companies que él controlaba en secreto. No era solo una víbora, era un parásito, y había estado drenando a Pembroke Global durante años. No solo está tratando de tomar la compañía, señor Lawrence, dijo ella el 6º día, señalando un libro de contabilidad. La ha estado robando a ciegas. Lo sé, dijo Lawrence, pero nunca pudimos probarlo. Arthur no pudo. Es demasiado inteligente. No es inteligente, dijo Gwendolyn, su voz fría. Solo es arrogante.
Cree que nadie está mirando. Nunca me esperó. Capítulo 4. El lastre en el campo de golf. La ironía. Mientras Gwendolyn estaba en su jaula dorada aprendiendo el arte de la guerra, Preston Hawley estaba en su propia trampa. Su nueva vida con Bianca era un castillo de naipes, y el viento se estaba levantando. Las conexiones de Bianca eran reales, pero eran sociales, no financieras. Su padre estaba en una junta, sí, la junta del club náutico local. El dinero que estaban mostrando era crédito. La startup tecnológica innovadora de Preston no era más que una oficina alquilada y un logotipo elegante, y su financiación inicial se estaba agotando. Necesitaba desesperadamente un nuevo inversor importante, y para conseguir uno, necesitaba proyectar éxito, riqueza y estabilidad. Su objetivo era el torneo anual de golf fundadores y financiadores en el exclusivo club de Campo Oakview. Era un evento de 50.000 euros por plato y había utilizado el último de los activos líquidos de su empresa para comprar una plaza. Estaba en el hoyo 18, emparejado con un capitalista de riesgo llamado Gregorio Sánchez, un hombre que podía hacerlo o arruinarlo. Entonces, Preston, dijo Sánchez, alineando un putt, sus números parecen agresivos. Está quemando dinero demasiado rápido. ¿Cuál es su respaldo? ¿Cuál es su garantía personal? Preston forzó una risa. ¿Garantía? Gregorio, yo vivo y respiro esta empresa, pero no estoy preocupado. Mi nueva esposa, Bianca, tiene una cartera de inversiones que le haría llorar. Somos sólidos. Somos una pareja poderosa. ¿Es así? Dijo Sánchez, sin parecer impresionado. Puedes apostar que sí, dijo Preston, inflando el pecho. Sabes, es gracioso. Mi exmujer, Gwendolyn, Dios la bendiga, una chica dulce, pero cero ambición. Cero. Está dirigiendo una pequeña cafetería, limpiando mesas. ¿Te imaginas? Tuve que cortar ese peso muerto. Necesitaba a alguien que pudiera volar conmigo, un activo, no un lastre. Bianca, que esperaba en la casa club, saludó con la mano. Llevaba una pulsera de tenis que Preston sabía, con un pavor enfermizo, que no podía pagar ni el pago mínimo. Tuve que mejorar, continuó Preston, bajando la voz a un tono conspirador, de hombre a hombre. Bianca. Ella entiende la ambición. Conoce el juego. Mi ex, ella sería feliz con una valla blanca y una camioneta de 20 años. Estoy construyendo un imperio. No puedo tener un ancla. Un ancla, repitió Sánchez sin compromiso mientras hundía su putt. Mientras entraban en la casa club, los televisores estaban todos sintonizados en las noticias financieras. La charla era eléctrica. Tapas la historia más grande de la década, decía una presentadora de noticias. La fortuna de 50.000 millones de euros de Arthur Pembroke no irá, como se suponía, a la caridad. Fuentes confirman que se ha localizado a una nueva heredera. 50.000 millones, susurró Preston, con los ojos muy abiertos. Le dio un codazo a Bianca. ¿Te imaginas lo que podría hacer con una décima parte de eso? La heredera, continuó la reportera, se ha mantenido en secreto por el patrimonio de Pembroke. Todo lo que sabemos es que es una mujer, un pariente consanguíneo directo, y que será revelada en la gala filarmónica de este viernes, que Pembroke Global ha patrocinado durante 50 años. Es la comidilla de la ciudad. Esta mujer misteriosa está a punto de convertirse en la persona más rica del mundo. Una mujer, dijo Bianca, bebiendo su mimosa. Probablemente alguna horrible royal europea con cara de caballo. Preston no estaba escuchando. Estaba mirando la pantalla, su mente acelerada. La gala filarmónica. Conocía ese evento.
Era el pináculo absoluto de la temporada social. Si él y Bianca pudieran ser vistos allí, haciendo networking, podría salvar su compañía. «Bianca», dijo, agarrándola del brazo, «tenemos que entrar». ¿Entrar? Preston está agotado. La lista de espera es de 1 año. No me importa. Llama a tu padre. Llama a todo el mundo. Tenemos que estar en esa gala. Si puedo entrar en la misma sala que la nueva heredera de Pembroke, solo un hola podría cambiarlo todo. Preston Holley era un hombre que se jactaba de su nueva esposa, acabando de insultar a la antigua. Y ahora estaba desesperada y patéticamente tratando de entrar en una habitación, sin saber que la ex esposa a la que acababa de llamar ancla era la misma persona que era dueña de la habitación, la orquesta y el edificio en el que todo estaba. Capítulo 9. La aparición del Fénix, la Gala Filarmónica. Las 2 semanas previas a la Gala Filarmónica fueron las más intensas de la vida de Gwendolyn. Operaba con 4 horas de sueño, impulsada por la adrenalina y una creciente furia fría. No solo estaba aprendiendo, estaba elaborando estrategias. El señor Lawrence era su general, pero Gwendolyn estaba demostrando ser una táctica natural. Descubrió que los honorarios de consultoría de Roland Baxter se estaban canalizando a una sociedad pantalla en las Islas Caimán. Pero él era inteligente. La propiedad estaba oculta detrás de capas de velos corporativos. «No podemos probar que sea él», dijo Lawrence, frustrado. «No tenemos que hacerlo», dijo Gwendolyn, mirando un mapa de los activos globales de Pembroke. «Está utilizando barcos propiedad de Pembroke para mover lo que sea que esté moviendo para obtener el dinero en efectivo a las Islas Caimán. Se está enganchando a nuestra propia cadena logística, pero no está pagando por el envío». «Lo ha estado compensando», dijo Lawrence. Sus ojos se abrieron de par en par. «Ha estado robando servicios», corrigió Gwendolyn. «Ha estado robando millones en servicios. Es arrogante. Ha estado falsificando los manifiestos de envío. Si comparamos los registros de combustible con los manifiestos, encontraremos los barcos fantasma. Encontraremos el dinero». Lawrence la miró con un respeto profundo. «Señorita Pembroke, usted es sin duda la nieta de su abuelo, pero la batalla más grande era la gala. Esto no era una fiesta, era una coronación». «Roland estará allí», advirtió Lawrence. «Toda la junta estará allí. Vienen a ver a la camarera. Esperan no impresionarse. Esperan que usted sea pequeña». «Lo sé», dijo Gwendolyn. «He sido pequeña toda mi vida. Creo que estoy bastante cansada de eso». La noche de la gala, Gwendolyn se paró en el ático, mirándose en un espejo de piso a techo. La mujer que la miraba era una extraña. Su cabello, que solía atar en una simple cola de caballo, era ahora de un tono castaño profundo y rico, peinado en elegantes y poderosas ondas. El vestido no era un vestido, era una armadura, un traje de terciopelo azul zafiro profundo, que era a la vez clásico y severo. Alrededor de su cuello había una sola pieza de joyería sacada de la bóveda de Pembroke, un asombroso collar de diamantes y zafiros que había pertenecido a su abuela. Se veía poderosa, se sentía poderosa. «Están todos aquí», dijo el señor Lawrence, entrando en la habitación con un smoking. «Roland Baxter está presidiendo la zona junto a las escaleras, riendo. Parece muy confiado». «Que lo esté», dijo Gwendolyn. «No lo estará al final de la noche». Mientras Gwendolyn se preparaba para su entrada, Preston y Bianca Holley estaban en el purgatorio social. Bianca había conseguido un pase de patrocinador de 3er nivel, que les daba acceso al vestíbulo,
pero no a la sala de baile principal. Estaban relegados a un lugar detrás de un pilar de mármol veteado. «Esto es humillante», siseó Bianca, tirando de su vestido, que era un modelo de la temporada pasada demasiado ajustado. «Solo sonríe y haz networking», siseó Preston en respuesta, sus ojos escudriñando la sala, sus palmas sudando. «La nueva heredera es nuestro objetivo. Solo encuéntrala. Necesitamos encontrarla». A las 9 p.m. en punto, un sutil toque de campana silenció la música orquestal. El gran salón se quedó en silencio. «Señoras y señores», dijo el director de la Filarmónica, su voz amplificada por la acústica perfecta. «Esta noche es una noche especial. Estamos aquí para honrar el legado de nuestro mayor mecenas, el gran Arthur Pembroke. Y esta noche tenemos el profundo honor de presentar por primera vez a la mujer que llevará ese legado hacia el futuro, la nueva presidenta de Pembroke Global». Roland Baxter, de pie cerca del escenario en la sección VIP, sonrió y aplaudió. Estaba listo para dar la bienvenida a la niñita, que pronto desalojaría. Preston y Bianca estiraron el cuello, atrapados en la entrada, desesperados por verla. «Por favor, den la bienvenida a la señorita Gwendolyn Pembroke». El nombre resonó en el gran salón. Gwendolyn Pembroke. Para Preston, el tiempo se detuvo. Los sonidos de la habitación se desvanecieron a un rugido sordo. Se giró hacia Bianca, con una mirada enfermiza y confusa en su rostro. «¿Dijo Gwendolyn?» Bianca puso los ojos en blanco, molesta. «Es un nombre común, Preston. No seas...» Sus palabras murieron en su garganta. En la cima de la gran escalera de mármol, ella apareció. La luz del candelabro atrapó el río de diamantes en su garganta, enviando cegadores pinchazos de luz azul y blanca a través de la multitud. Luego, la mujer entró en foco, una silueta de gracia imposible contra el arco brillante. Ella no era la mujer del delantal manchado. No era la mujer con harina en la nariz. No era la mujer que lloraba por sus insultos. La mujer en las escaleras era radiante, fría y aterradoramente hermosa. Su cabello castaño oscuro estaba recogido. Su vestido de terciopelo zafiro se aferraba a ella de una manera que hablaba de poder tranquilo y absoluto. Hizo una pausa en el escalón superior, flanqueada por el señor Lawrence y su equipo de seguridad, e inspeccionó la sala. Ella no era una invitada, era una dueña. Un jadeado colectivo y aturdido recorrió la multitud. Mientras comenzaba su descenso lento y medido, la multitud se abrió para ella, como por una fuerza invisible. Preston Holley sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Su cuerpo se convertía en hielo. Era ella. Era su Jen. El delantal, la cafetería, el café amargo, la mujer a la que había llamado peso muerto, la mujer a la que había insultado, la mujer por la que la había dejado por esta. «No», susurró. Fue un sonido involuntario, una negación desde lo más profundo de su alma. No. Bianca vio su rostro, el shock sin sangre, y luego miró a la mujer en las escaleras. La realización la golpeó como una bofetada física. «Dios mío», susurró, su propio rostro pálido. «Esa es ella. Tu ex esposa». La mentira había terminado. El juego había terminado. Ella no estaba casada con un hombre en ascenso. Estaba atada a un tonto, y su espectacular estupidez pública acababa de derribarla con él. Gwendolyn llegó al pie de la escalera. Roland Baxter, su rostro una máscara de encanto forzado sobre un pozo de rabia hirviente, se adelantó, bloqueando su camino. «Señorita Pembroke», dijo, tomando su mano e inclinándose ligeramente. «Un placer. Soy Roland Baxter».
Yo era la mano derecha de su abuelo. Gwendolyn se encontró con su mirada. Sus ojos eran trozos de hielo. Señor Baxter, tenemos mucho que discutir. Retiró la mano de su agarre una fracción de segundo demasiado pronto, dejándolo allí, su mano torpemente en el aire. Fue un desaire público y brutal. Gwendolyn se apartó de Rowland y caminó directamente hacia el alcalde, quien la saludó calurosamente. Preston, aturdido, la vio moverse. Ella se le escapaba. Su mente se hizo añicos. Se aferró a un pensamiento desesperado y demente. Ella todavía me conoce. Puedo arreglar esto. Comenzó a empujar a través de la multitud. ¡Preston! ¡No!, siseó Bianca, agarrando su brazo. ¿Qué estás haciendo? ¡No te atrevas! Él la empujó. Ella me conoce. Es mi esposa. ¡Jan! ¡Jan! Rompió la última línea de invitados justo cuando Gwendolyn estaba estrechando la mano del alcalde. Tropezó, agarrando su brazo. Sus dedos se enredaron en el terciopelo caro. ¡Jan! ¡Gwendolyn! La música, que acababa de comenzar a elevarse, se detuvo. Toda la gala se congeló. 300 pares de ojos, los ojos más poderosos de la ciudad, se dirigieron hacia ellos. Gwendolyn se giró, su expresión totalmente indescifrable. Miró hacia abajo a su mano en su brazo, luego hacia su rostro. Estaba pálido, sudando, sus ojos salvajes con una mezcla de terror y grotesca esperanza. «Preston», dijo ella. Su voz no era fuerte, pero cortó el silencio del vasto salón. Está confundido. «No, Jen, soy yo. Soy Preston», gritó. Su voz se quebró. «Yo no entiendo». No lo sabía. 2 de sus hombres de seguridad se movieron, sus manos en sus chaquetas, pero Gwendolyn levantó una sola mano firme. Ella tenía el control. Ella lo miró de arriba a abajo, una evaluación lenta y deliberada, como si fuera un insecto que había encontrado en su zapato. «Sé quién es», dijo. «Usted es el hombre que vino a mi cafetería. Pidió un café solo. Se quedó con el cambio, creo». La multitud murmuró. Sus palabras de ese día, destinadas a humillarla en privado, estaban siendo transmitidas a todo el registro social. «Jen, por favor», tartamudeó. Su desesperación aumentó. «No quise decir nada de eso. Tienes que creerme. Siempre supe que eras especial. Yo siempre me llamaste Ancla», dijo Gwendolyn. Su voz bajó, y las palabras cayeron como piedras en el silencio. «Dijiste que yo era peso muerto. Creo que estaba en proceso de ascender». Su mirada se dirigió solo por un segundo más allá de su hombro, hacia donde Bianca estaba de pie, congelada por el horror. Su rostro ceniciento. «Esta debe ser la ascensión», dijo Gwendolyn. Sus ojos volvieron a Preston. «Es pintoresca». Las palabras exactas que habían usado para herirla estaban siendo devueltas como dardos envenenados. «Señora», dijo su jefe de seguridad, dando un paso adelante. «Gwendolyn, por favor», rogó Preston. Todo su futuro se evaporaba ante sus ojos. Hizo la última cosa más patética que pudo. Se dejó caer de rodillas, agarrando el dobladillo de su vestido. Podemos arreglar esto. Todavía te amo. Cometí un error». Fue el colapso más patético y público que la ciudad había visto. Gwendolyn miró al hombre que se había jactado de su nueva esposa, ahora aferrado al vestido de su exmujer como un niño. Ella no sintió nada. No, eso no era cierto. Sintió una liberación profunda y final. El ancla finalmente se había cortado de verdad. Dio un paso atrás, dejándolo arrodillado sobre el mármol. «Quítenlo de mi vista», dijo. El equipo de seguridad fue instantáneo. Levantaron a Preston por los brazos. Estaba gritando, un sonido balbuceante e incoherente.
Lo siento, Jen, lo siento, te amo, no hagas esto. Bianca, al ver todos los ojos puestos en ella, al ver cómo todo su futuro social se desintegraba, se dio la vuelta y huyó, sus tacones golpeando el mármol mientras corría. Mientras arrastraban a Preston, un desastre avergonzado y balbuceante, Gwendolyn lo vio irse. Respiró hondo y firme, luego alisó el terciopelo de su vestido. Se volvió hacia el alcalde, horrorizado, cuya boca todavía estaba abierta. «Ahora, señor alcalde», dijo, su voz perfectamente tranquila, como si nada hubiera pasado. ¿Me estaba hablando de la nueva iniciativa de zonificación? El director de orquesta, captando la señal, chasqueó los dedos. La música se elevó instantáneamente, llenando el vacío. La reina estaba en su residencia. La fiesta y su reinado continuarían. Capítulo 6. El último ladrillo. La destitución y el veredicto. La mañana después de la gala, Preston Hawley se despertó no con la suave luz del sol en su ático, sino con el resplandor cegador de su teléfono vibrando. Hizo clic en el primer mensaje, un enlace de un amigo con el simple texto: «Tío, lo siento mucho». El enlace no era a un blog de sociedad, era a la portada del Wall Street Journal. El titular, sobre una foto dividida de Gwendolyn en su vestido de zafiro y Preston siendo arrastrado por seguridad, era brutal. La heredera y el marido. La venganza de Pembroke. Su teléfono sonó de nuevo. Gregorio Sánchez. «¡Eres un tonto!». La voz de Sánchez no era solo fría, era ártica. «Y trataste de hacerme uno. La oferta está retirada. Y esta mañana hice algunas llamadas. Estás al acabado». El mundo de Preston se derrumbó. La startup quebró al mediodía. Sus tarjetas de crédito corporativas fueron rechazadas. Un aviso de desalojo formal fue pegado en la puerta de su apartamento a las 5:00 p.m. En su desesperación, intentó contactar con Gwendolyn, enviando un torrente de mensajes patéticos. A Gwendolyn. Asunto. «Jen, mi amor, por favor lee esto. Lo que teníamos. Jen. Eso era real. No dejes que esta gente te convierta en una de ellos. Yo puedo protegerte». Se presentó en la Torre Pembroke. Su ropa arrugada, sus ojos salvajes. Intentó pasar, pero un guardia lo miró con tedio profundo. «No, señor, no está en la lista. Por favor, aléjese de la entrada». «¡Gwendolyn!», gritó. Su voz se quebró contra el mármol. «Sé que estás ahí». Dos miembros del equipo de seguridad de Gwendolyn se materializaron. No gritaron. Simplemente lo flanquearon. «Señor Hawley», dijo uno, su voz educada y definitiva, «abandonará las instalaciones ahora. Si regresa, será arrestado por allanamiento de morada». Se dio la vuelta y se alejó tropezando. Un fantasma en una ciudad que alguna vez fue su patio de recreo. Mientras tanto, el lunes a las 9:30 a.m. en punto, Gwendolyn convocó una reunión de emergencia de la Junta de Pembroke Global. Ella entró en la sala de juntas del piso 80, caminó hasta la cabecera de la mesa, al asiento que había sido de su abuelo. «Buenos días, señoras y señores», dijo Gwendolyn, su voz clara. «Seré breve». «En esta pantalla», dijo, asintiendo a Lawrence, quien iluminó un complejo diagrama de cableado que conducía a un solo nombre. «Verán que todo esto parece haber sido canalizado a través de una serie de velos impresionantemente complejos a una sola sociedad pantalla. Baxter Holdings». «¿Alguna relación, señor Baxter?» «Señor». Roland Baxter se puso de pie. Su silla rechinó violentamente. «Esto es descabellado. Es una fabricación. Usted, camarera, no sabe lo que está haciendo». «¿Una camarera?». Gwendolyn levantó una mano
y la sala se quedó en silencio. Ella sonrió, una pequeña sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Sí, lo que significa que sé cómo manejar a los clientes exigentes. Puedo detectar a alguien que intenta cenar y salir corriendo a kilómetros de distancia. Y lo más importante, señor Baxter, sé cómo cuadrar una caja al final de un turno largo y duro. Algo que usted, con su propina de 800 millones de euros, parece haber olvidado. Ella lo miró fijamente. Mi abuelo estipuló que debo ser ratificada por esta junta. Retiro esa solicitud. Estoy disolviendo esta junta. Con efecto inmediato, como es mi derecho como accionista única. Theodore Baxter, dijo. Su voz se volvió fría como el hielo. Mi equipo de seguridad personal lo está esperando afuera. La agencia tributaria y el servicio de impuestos internos se reunirán con usted abajo. Están muy interesados en sus barcos fantasma. Roland Baxter se quedó blanco. Usted arruinará esta compañía. No, Roland, la voy a dirigir correctamente. Mientras lo sacaban, farfullando y amenazando, ella se dirigió a los miembros de la junta restantes y atónitos. Para aquellos de ustedes cuyos nombres no aparecieron en la nómina privada del señor Baxter, pueden volver a solicitar sus puestos. A mí, personalmente, tienen hasta el mediodía. Eso es todo. Capítulo final. La moneda del carácter. El verano. 3 meses después, Gwendolyn estaba en la oficina de su abuelo. Ahora su oficina. El rincón sí estaba cerrado. Ella le había regalado el edificio y una importante donación a Leo, su ex empleado. Ahora era el centro de capacitación Laura Pembroke, una fundación sin fines de lucro que capacitaba a jóvenes en riesgo en la hostelería, en honor a la madre que nunca conoció. El intercomunicador sonó. El señor Lawrence está aquí, señorita Pembroke. Lawrence entró, sosteniendo una sola hoja de papel. Señora, algunas actualizaciones. Roland Baxter se declaró culpable. Está buscando 20 años. Y esto llegó a mi escritorio. Fue marcado por recursos humanos. Pensé que querría verlo. Él le entregó el papel. Era una solicitud de empleo interna. Recibimos miles, dijo Lawrence, con el rostro impasible. Pero este fue para el cuarto de correo. Dado el nombre, pensamos que era prudente traérselo. Ella lo miró. Nombre: Preston Holley. Sus credenciales falsificadas, su historial de empleo escaso, su desesperación. El hombre que se jactaba de su ascensión, ahora mendigando un trabajo de salario mínimo de la mujer a la que había llamado peso muerto. ¿Sabe que yo soy la que ve esto?, preguntó ella. No, está solicitando al Portal Global Pembroke. No tiene idea de que se filtraría hasta usted. Gwendolyn miró el papel por un largo momento. Pensó en la cafetería, en el billete de 100 euros, en el sonido de la risa de Bianca, la humillación fría y punzante. Pensó en el hombre que la había llamado pequeña, ahora haciéndose el hombre más pequeño que podía imaginar. Cogió un pesado bolígrafo rojo de su escritorio. No escribió sí o no, simplemente escribió una palabra en la parte superior de su solicitud. Ancla, Astre. Se lo devolvió al señor Lawrence. Archívelo. En rechazado. Muy bien, señorita Pembroke. Él tomó el papel. Y con él, el último fantasma de su vida anterior. Gwendolyn se volvió hacia la ventana. Tomó un sorbo de su café, amargo, fuerte, y en una taza que valía más que su antigua cafetería, y volvió al trabajo. No era una camarera, no era una esposa, era una emperatriz, y su reinado acababa de comenzar. Interacción y llamada a la acción. Así fue como la fanfarronería de Preston se convirtió en una nota a pie de página en la leyenda de Gwendolyn Pembroke. Él quería una esposa trofeo.
Ella se convirtió en una emperatriz. Él quería estatus. Ella se ganó el respeto. Una historia perfecta de justicia kármica, donde la persona que fue despedida terminó siendo dueña de toda la sala de juntas. ¿Qué pensaste de la palabra final de Gwendolyn en la solicitud de empleo? ¿Fue el movimiento de poder definitivo o crees que debería haberlo ignorado por completo? ¿Qué consejo le darías a la nueva Gwendolyn, la emperatriz de Pembroke Global? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te encantó esta historia y el dulce, dulce sabor de la venganza, hazme un favor. Y presiona el botón me gusta. Suscríbete para no perderte las próximas historias.